Si hay algo que me encanta de la palabra de Dios, es encontrarme con personas de carne y hueso. Encontrarme con personas que fracasaron. Encontrarme con personas en las historias bíblicas que intentaban hacer las cosas bien y a veces no les salía. Si hay algo que me gusta de la palabra de Dios es que muestra lo imperfecto que es el ser humano, lo finito que es el ser humano, lo complicado que es el ser humano. Muestra la mente, muestra el corazón, muestra todo de las personas. Por eso cuando vamos a la Biblia podemos encontrar muchas enseñanzas para nosotros, para el tiempo que estamos viviendo. Y les decía que encontramos de todo en la palabra de Dios. Encontramos grandes hombres de Dios, conquistadores, que alcanzaron sueños, pero que no todo el tiempo fueron así, que tuvieron fracasos, que hicieron las cosas mal. ¿Se acuerdan de un David? Tremendo, no sabía qué palabra decir. Tremendo lo de David, un gran hombre de Dios, sí, pero fracasó también. Un Abraham que Dios le dijo, deja todo, y todo es todo, que tengo algo para vos. Claro, en la Biblia leemos que él salió y entonces erróneamente pensamos que no le costó, pero sí le costó, como muchas veces te cuesta a vos y a mí las cosas, dejar cosas, cambiar cosas. Miren, el cambio es algo que nos saca de la zona de comodidad. Entonces vemos un Abraham, el padre de la fe, pero él también falló. Y en todo eso, en toda esa manera de vivir, todos estos grandes hombres de Dios nos dejan ejemplo. Y nos dejan ejemplo, y hay alguno de ellos. Estaba pensando cuando, ahora les voy a decir de qué vamos a hablar, pero me parece importante saber que en la Biblia vamos a encontrar todo esto. Y no lo juzguemos, porque nosotros tenemos mucho de ellos también. Entonces, a veces juzgamos a algunas personas, a lo mejor como el personaje de hoy, y decimos, ay, pero ¿cómo pudo haber hecho? Y sí, porque somos personas transformadas por la presencia de Dios, con una esperanza, pero eso no nos hace mejores. Es decir, no nos libra de pasar por cosas como todo el mundo. Y una de esas cosas por las que todos atravesamos en la vida, aún creyendo en Dios, aún siendo cristianos de muchos años, aún teniendo muchos años en el calendario, hay una cosa que nos hace también mostrarnos que somos de carne y hueso. Y son las dudas. ¿Nunca tuviste duda? ¿Estás viviendo a lo mejor en una temporada donde son más dudas que certezas? Yo quiero hablarte de la duda. Y yo decía, pucha, en una iglesia tenemos que hablar de fe, no de dudas. No, tenemos que hablar de duda también. Porque hay mucha gente que vive conflictuada cuando tiene alguna duda. Y se culpa por tener dudas de algo.
Y hoy quiero desmistificar por lo menos alguna parte de lo que significa tener dudas, para que puedas identificarte mejor, para que puedas crecer. Y si hablamos de dudas, tenemos que hablar hay dudas que son saludables y hay dudas que no son saludables. Hay dudas que construyen, pero también hay dudas que destruyen. Entonces, en el universo de las dudas, no vamos a meter todas en la misma bolsa, porque esto sí, vamos a decir lo que es importante identificar. Si las dudas que yo tengo son dudas que me van a construir, que van a ser saludables para mi vida, o dudas que me están destruyendo, que me están limitando, que me están frenando. Hay dudas, les decía, que no son saludables y otras que sí. Ahora, ¿es malo dudar? ¿Un cristiano tiene que tener dudas? ¿Puede tener dudas un cristiano? Yo sé la respuesta de alguno de ustedes. No, tengo que tener fe. Es una parte. Pero aquella persona, a un cristiano de años, que te diga que tiene fe todo el tiempo y que nunca tiene dudas, yo no le creo. Wow, empecé con los tapones de punta, me parece. Bueno, ya me conocen, así que vamos. ¿Por qué digo esto? Por lo que dije al principio. Cuando creemos en el Señor Jesús no dejamos de ser de carne y hueso. ¿Sí? O cuando crees en el Señor Jesús no te enfermas más. O no estás nunca más triste. Hay una mala prensa acerca de estas cosas y hay un engaño tremendo que hace mal a muchas personas que quieren acercarse a Dios. Y hoy quiero compartir esto con ustedes. Las personas muchas veces que muestran alguna debilidad se encuentran con alguna palabra o alguna mirada como diciendo, ¿vos? Sí, yo. Yo tengo dudas. A veces me cuesta creer. ¿Pero no crees en Dios? Sí creo en Dios. ¿Y entonces qué? ¿No puedo tener dudas? ¿Qué y cuáles son las dudas? Hay un silencio aterrador, les digo. ¿Cuáles son las dudas que no son buenas? O sea, si yo tengo dudas, te voy a ayudar a clasificarlas, porque le dijimos que no todas las dudas son buenas. Las dudas que no son buenas son aquellas dudas que me impiden intentarlo porque tengo miedo a fracasar. Eso no está bueno. Hay personas que dicen, por ejemplo, ¿y si me rechaza? Y entonces no lo intenta. ¿Y si lo que hago no funciona? Entonces no lo intenta. ¿Y si me equivoco? Entonces no lo intenta. Esas no son las dudas que construyen. Interfieren en nuestro crecimiento. Dudar es reconocer que no sé todo y que no estoy seguro si algo va a funcionar o no. O sea, la duda está llena de incertidumbre y de desconocimientos. Y está bien. Y está bien. ¿Saben por qué? Porque cuando yo reconozco que de esto no estoy seguro,
Cuando yo reconozco que esto no lo sé, entonces estoy en una duda que me va a ayudar a avanzar, a construir. Es una duda que me ayuda a cuestionarme, es una duda que me ayuda a reflexionar, es una duda que me ayuda a buscar respuestas. Yo encuentro en este tiempo muchas personas que tienen miedo de preguntar, tienen miedo de decir, ¿esto que estoy haciendo está bien o no? ¿Esto que estoy pensando está bien o no? Y se callan. Y encuentro también personas que frente a ese dilema que están teniendo, dicen, ¿puedo hablar? Necesito hablar con vos. Esas son las personas que dudan, pero que construyen. Esas son las personas que dudan pero buscan ayuda, porque saben que no lo saben todo, que hay otro que puede ayudarte a pensar, a decidir, a ver, tener otra mirada de esa situación que a vos te genera dudas y que no sabes qué hacer. Entonces esas son las dudas saludables, las que nos ayudan a autoevaluarnos. ¿Estaré bien lo que estoy haciendo? ¿Estaré bien en lo que estoy pensando? Hacelo, son saludables, te van a llevar a repensar lo que haces y por qué lo haces. Entonces vamos a reivindicar las dudas porque podemos decir que hay dudas que realmente nos ayudan a crecer. Hay una frase muy conocida, el que no pregunta cómo aprende. ¿La escucharon alguna vez? Bien, el que no pregunta cómo aprende. Así que quiero animarte que si estás en un periodo de dudas y no te animás a plantearlas, lo hagas. Obviamente no con cualquier persona, pero acá en la iglesia hay un equipo para escucharte. Y esto quiero que lo sepas también. Así que si te vas identificando con algo y al final tenés ganas de decir, che, me gustaría hablar con alguien porque yo me identifico con esto que hoy están diciendo, decíselo a alguno de los anfitriones que ellos me lo van a hacer llegar a mí. ¿Sí? Muy bien, y si de dudas se trata, vamos a hablar de una historia de un personaje llamado Pedro, que estaba en una situación muy compleja. Mateo 14, del 22 al 23, abran sus Biblias. A ver, abran sus Biblias. Algunos están muy cómodos mirando la pantalla. Yo les digo, abran sus Biblias, en papel o en el celular, pero abran sus Biblias en Mateo 14, bueno, es una sugerencia después de todo, ¿no? Mateo 14. Si tenés también algo para anotar, tráelo a las reuniones, porque siempre hay algo para aprender. Vos no vas a una clase en la escuela o en la facultad sin un anotador, porque vas a aprender a esos lugares. Bueno, a la casa de Dios también, así que trae. Y acordate que siempre hay algo que no sabemos, todos. Muy bien. Vamos entonces a Lucas 14. Mateo, perdón. Mateo. Ah, qué lindo. Esperen que lo tengo que buscar de nuevo. Lo dejé todo preparado como para hacer un clic y tenerlo. Y acá viene. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas.
al anochecer estaba allí solo, él solo. Y la barca, con todos los discípulos adentro, ya estaba bastante lejos de la tierra. Se cree que unos 5 o 6 kilómetros más o menos. Zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Imaginen la situación. Madrugada, o sea, no había buena luz, había mucho viento, muchas olas y encima mucho miedo. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Un miedo más. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Estos que están llenos de miedo, pensando que estaban viendo un fantasma y a los gritos, eran los discípulos de Jesús. Te los recuerdo. Los que se la pasaban todo el tiempo a lo de Jesús. Los que lo escuchaban. Los que aprendían un montón. No es menor este dato. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Acá viene nuestro personaje. Señor, si eres tú, ¿sos o no sos? Duda. Si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Fe. Pero antes dudó. Pero fe. Ok. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Solo Pedro. ¿Los demás dónde estaban? ¿Y cómo estaban? Orando, diciendo gracias. No, estaban muertos de miedo. No pudieron ni bajar, ni se atrevieron. Pedro sí. Bajó de la barca entonces y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir, remarco esto, pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente: tú eres el Hijo de Dios. Este evento, que es una historia real, ocurre, y otro dato importante, después de la alimentación de los 5.000. 5.000 hombres más todas las mujeres. Los cráneos de la teología dicen que debían ser como 12.000, 15.000 personas. Un montonazo. Comieron con un poquitito, o sea, un montonazo de gente, y entre ellos los discípulos habían acabado recién de ver un milagro. Un milagro. Y estaban en medio de una tormenta y tuvieron miedo. Acá se plantea en este pasaje un dilema vital vital de la vida es una redundancia, un dilema vital, o sea, que tiene que ver con la vida, que es momentos de fe y momentos de duda. Momentos que estás espiritualmente allá arriba y momentos que estás por allí, como podés. Seguís pero como podés. Esa frase la escucho mucho y la digo también. ¿Cómo estás? Acá andamos, pero sigo. Porque es así la vida.
Es así la vida. La fe y la duda en este pasaje, ¿qué nos habla? Es que justamente como son parte de la vida, son las dos caras de una misma moneda. Claro que a la mayoría nos gusta mostrar el lado de la cara de la fe, pero después nos vamos a nuestra casa y la moneda se da vuelta y nos damos cuenta que en realidad también tenemos muchas dudas. Marcos 9:24, miren esta aparente contrariedad de la vida que dice, ahora sí lo necesito allí en pantalla. Era otra situación real y un padre que tenía un hijo con una situación muy compleja. Los discípulos no habían podido ayudarlo y entonces le dice a Jesús que lo ayude. Él le dijo, si crees. Y él dijo, sí, creo. O sea, Jesús le preguntó, si crees, va a ser posible. Y él le dijo, este padre, sí creo, exclamó de inmediato. O sea, no dudó que estaba creyendo en Jesús. Pero después le dijo, ayúdame en mi falta de fe. A mí me parece un versículo que resume esto que estamos diciendo. Todos nosotros tenemos fe, pero también podemos tener duda. O sea, ninguno de nosotros tiene una fe perfecta. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos una fe completa. Y puede ser 20, 30, 40, 50, 60 años que conocemos al Señor y no tenemos una fe completa. Muchas veces tenemos dudas porque no sabemos todo. ¿Por qué? Porque no sos Dios. Por lo tanto, no te pongas en esa posición, yo lo sé todo, yo tengo años. Ojo porque estás compitiendo con Dios, confrontando con Dios. No sabemos todos, todos necesitamos la guía del Espíritu, la ayuda del Espíritu, el consejo de Dios todo el tiempo. ¿Una contrariedad? No. En realidad nos muestra que la fe y la duda muchas veces están entrelazadas. Este hombre creía en Dios, creía en Jesús, pero también le pidió que lo ayude porque sentía que le estaba faltando fe. ¿Te sentís identificado muchas veces en tu vida con esto? Sí, y no te sientas mal. Yo encuentro en las charlas con las personas muchas veces que se sienten culpables de que dudan, de que no saben bien, de que tienen incertidumbres. Y yo hoy quiero decirte que te relajes con respecto a eso. Nadie está dudando que crees de Dios, solamente estás mostrando la otra cara de la moneda que tenemos todos, que algunos la mostramos y otros no las muestran, pero que todos lo tenemos y es duda, es no saberlo todo. Porque si lo supieras todo, ¿sabes qué? No necesitas a Dios. No necesitas a Dios si vos crees que lo sabes todo. Vamos a ver las secuencias ahora de este relato que recién leímos. A ver, rapidito en 5 puntos la secuencia. Primero, los discípulos, ya dijimos, en medio del lago, estaban a unos 5 o 6 kilómetros de la orilla. O sea, no era cruzar un arroyito de Córdoba, que lo podés cruzar caminando. No, era un lago importante. Y estaban en el medio del lago. Fuerte tormenta, remando en contra del viento. ¿Cuántas veces te sentís que estás remando en contra de la corriente?
Bueno, por eso les digo, es tan lindo leer la Biblia porque te encontrás con estas cosas. Remando en contra de la corriente. Jesús se aparece a la madrugada y medio oscuro, pero en medio, imaginen todo esto. En la tormenta no hay buena visibilidad, era de madrugada y estaban llenos de miedo por esa situación. Segundo, esto que digo, miedo. Estaban todos los discípulos y de pronto a Pedro se le ocurre, versículo 28, a ver si lo podemos leer. A Pedro se le ocurre decirle, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Qué tal? Pedro dispuesto a una experiencia extraordinaria. Pedro dispuesto a salir de la barca conocida, la estaba pasando mal y conocida. ¿Oyeron esta frase? ¿Cómo la estás pasando? Mal pero acostumbrado. Bueno, Pedro no se quedó mal y acostumbrado. Pedro dijo, Señor, si sos vos, mandame, yo quiero caminar sobre el agua. Es una mezcla de fe y osadía, ¿no? Pero le dijo eso, Pedro, el único que le dijo eso. Pedro después comienza a caminar en dirección a Jesús. Pero fíjense una cosa en el versículo 29. ¿Cuándo empieza a caminar Pedro? Cuando Jesús le habló. Otra cosa importante. No te largues de puro valiente y corajudo, corajuda que sos. Asegúrate que es Dios que te está diciendo, hace eso. O no hagas eso. Entonces Pedro bajó de la barca porque Jesús lo autorizó. Busca siempre el consejo de Dios en todas tus tormentas. Busca el consejo de Dios en todas tus tormentas y no lo busques solo. No lo busques sola. Pedí ayuda. Seguimos con las secuencias. Pedro comienza a caminar en dirección a Jesús, según lo que había escuchado de él. ¿Tenía fe? Sí, porque creyó a esa palabra. Pero, ¿qué pasó después? Pero, dice el versículo 30, al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando Pedro, que estaba mirando a Jesús, empieza a sentir, a tener sentires, a percibir lo que estaba pasando alrededor, dice que empieza a hundirse. Vamos con las secuencias. Ahora vamos a aprender las lecciones. La actitud de Jesús, ¿cuál fue? Enseguida Jesús, versículo 31, le tendió la mano y sujetándole, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Pedro dudó? Sí. ¿Pedro dudó todo el tiempo? No. Pedro arrancó bien y terminó mal, como a veces nos pasa a nosotros. Arrancamos bien, pero después se nos complica la cosa y se nos complica. Vamos a ver 3 lecciones en cuanto a esto y ya vamos cerrando esta enseñanza. Primera lección que encuentro en cuanto a esto. Es importante identificar mi sistema de creencias y mis sentires. Es importante frente a la duda identificar qué creo y qué estoy sintiendo. Porque muchas veces sentir y creer no van de la mano. ¿Escucharon?
Yo puedo creer y puedo sentir otra cosa. Y cuando hay esta disociación, algo pasa. ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir en ese momento a qué le doy prioridad. ¿A qué le doy prioridad? ¿A lo que creo o a lo que estoy sintiendo? Los sentimientos son engañosos. Los sentimientos tienen que ver con mis experiencias. Yo puedo estar sintiendo algo en un momento porque estoy en una situación vulnerable y entonces me voy a equivocar. Yo puedo tener sentimientos que me lleven a no tomar las mejores decisiones, a dudar, por experiencias pasadas. Hay muchas personas atadas a su pasado que están determinando su presente y entonces dudan de todo el mundo con la única justificación que antes les fallaron, que antes los traicionaron, que antes los abandonaron, que antes les mintieron. Eso es un tipo de duda que te va a detener, que no te va a hacer crecer, que te va a frenar en tu crecimiento espiritual. Es importante entonces guiarme por lo que creo y no por lo que siento, porque lo que siento es peligroso y lo que no siento a veces de hacer también es peligroso. Yo no siento perdonar, lo he escuchado muchísimas veces. ¿Justificados? Sí, porque ha sido tremendo el daño, ha sido traumático los efectos de eso. No siento perdonar es una de los sentires que tenemos que evitar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque los sentires te hunden, las creencias te fortalecen. ¿Qué podemos hacer entonces si nosotros estamos con estos dilemas? Miren, la duda es parte de la naturaleza, ya lo dijimos. Hay momentos de más fe, hay momentos de menos fe. ¿Qué puedo hacer si yo estoy en un momento de duda? 3 cosas. Primero, reconocer. Sí, no sé qué hacer. Pero ¿cómo? Vos sos cristiano hace tantos años y no sabés qué. Sí, no sé qué hacer. Y por ahí viene otro y te dice qué falta de fe. No, tengo dudas. Nada más que eso. Tengo derechos a tener esa duda. No sé qué hacer. Reconocerlo y naturalizar, que no es justificar. Naturalizar quiere decir, yo me voy a dar permisos a tener dudas porque es parte de lo que todos estamos hechos. Y entonces, decirle como este padre, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, o sea, me falta para esto. La segunda cosa, estudiar la Biblia para poder afirmarnos de esto. Si hablamos de sentires y de creencias, lo que va a potenciar tus creencias, tu fe, va a ser la palabra de Dios. No va a ser servir en la iglesia, no va a ser cantar, no va a ser congregarte, no va a ser ofrendar. Lo que va a fortalecer tu fe, tu sistema de creencias, que por ahí es eso lo que ahora te está teniendo en el lugar donde estás, es la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17.
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este versículo me habla de activar uno de los sentidos, que es el oído, conectado con otra parte que es el espíritu. No es conocer la palabra de Dios en cuanto a conocimiento, acá, contenido, sino que es activar un sentido auditivo y espiritual. Lo que estoy escuchando, mi espíritu lo está recibiendo. ¿Amén? Entonces, esa es la palabra de Dios que hace crecer mi fe, porque la escucho, la conozco, pero mi espíritu da cuenta de eso. No solo actúan los oídos naturales, entonces, sino que tiene que también ver con el espíritu. Y la tercera cosa, frente a esto que decíamos de la duda como que es parte de la vida, primero reconocer que tengo dudas, naturalizar, sí tengo dudas, esto es así, pido ayuda. La segunda es estudiar la palabra de Dios. Acá en la iglesia hay y va a haber grupos de estudio bíblico. Si vos querés aumentar tu fe y que tus dudas cada vez sean menos, vení a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y en tercer lugar, elegir creerle a Dios. Creerle a Dios. Lo que le pasó a Pedro fue que estaba mirando al Señor, estaba recordando que le dijo, ven, se puso los pies en el agua, podía caminar arriba del agua, estaba teniendo una experiencia espiritual y de pronto algo que sintió lo tiró abajo. Qué tremendo es como nos identifica a nosotros los cristianos. Hay cristianos que a veces están ahí arriba y de pronto los vemos allá abajo. ¿Qué pasó? Pero si estabas creyendo, es que empezaron a rondar los sentires, las sensaciones, y le di bolilla a las sensaciones y me olvidé de lo que creía o lo dejé en segundo plano. Entonces elegí siempre creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Cómo le voy a creer a Dios si no conozco su palabra? No sé. Nunca me lo dijeron, porque para mí creerle a Dios es primero conocer su palabra. Y en tercer y último lugar, Jesús siempre va a estar extendiendo su mano para sacarnos de donde sea cuando las cosas no nos salgan bien. Menos mal que allí se estaba hundiendo Pedro, el Señor le agarró de la mano y lo sacó de ese pozo. ¿Te vas a equivocar? Sí. Vas a empezar bien y después a lo mejor a mitad de camino le erraste, le pifiaste, te fuiste al bardo, te fuiste al fondo del mar. Sí. Pero hay una mano que siempre se va a extender para sacarte de ese pozo. Salmo 18, 16 para ya terminar. Dice así, miren qué lindo, por eso les digo, ¿tienen la Biblia? Háganse un cartelito, márquenlo. Dice, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Vamos a orar. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.